Ah, sí, Bóveda. A ver. Bueno, en primer lugar, Josu Urresoleta, Josu Navera, Etorri Ona Mesedez. Segundo bat, Etorri, segundo bat. Bueno, esta es la figura que el año pasado les dimos a todas las personas que investigan la lengua ibérica en agradecimiento de la asociación. Les pusimos el agradecimiento por tu participación desinteresada en las jornadas, pues para darles este regalo en nombre de todas y todos. ¿No vais a pagar nada? Digamos que nos ibas a pagar un café, por ahora no te he dejado hablar, por haberte escuchado tan atentamente, con tan aprecio y cariño. Bueno, para que sepáis, Josu, este año, Josu también participó el año pasado, pero no le mandamos la figura, así que un año retraso. Vale. Y sin más, Luis, sigo con la ponencia sobre el texto de Lidia. Bueno, vamos a estudiar una inscripción ibérica aparecida en la ciudad de San Miguel de Liria. La ciudad ibérica situada en el cerro de San Miguel de Liria, en la provincia de Valencia, fue descubierta en 1934, descubierta para la ciencia, claro, porque los que vivían en Liria conocían su existencia, y fue a raíz de la aparición de un fragmento de cerámica pintada que llegó a manos del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia. Inmediatamente se envió un equipo y empezaron las excavaciones muy fructuosas que continuaron desde 1934 hasta principios de los años 50 del siglo pasado. Se descubrieron un total de 120 departamentos y se puso de manifiesto la importancia que esta ciudad tenía. De hecho, Lidia fue conocida como Edeta en tiempos romanos y dio su nombre a la Bretania, que era una extensa región que se extendía entre las provincias de Zaragoza y Valencia. Por tanto, una ciudad muy importante. Se sitúa en la ladera del cerro y esta circunstancia, debido a los agrupamientos bien naturales, bien provocados por la existencia de una cantera próxima, bien por las rebuscas de los mismos habitantes de Liria, esta ciudad parecía muy destrozada. No fue laborioso excavar cada departamento y unificar los ajuares. Lo más significativo de Liria son sus cerámicas pintadas, un documento imprescindible para la documentación de la vida ibérica, ya que representan escenas de la vida cotidiana. Además de la cerámica pintada, muchas de ellas lleva epígrafes, lleva inscripciones, son unas 120 inscripciones, la mayoría fragmentadas, excepto un puñado. Entre estas que no están fragmentadas, o que lo están muy poco, la figura esta, que lleva el nombre de Liria 75, en la clasificación de Domino Fletcher. Esa inscripción está sobre el borde de un cálatos. Un cálatos es una figura cerámica cilíndrica de fondo casi plano, y el labio sobresale como si fuese el ala de un sombrero de copa. De hecho, se le llama cálatos o sombrero de copa. Y es este ala de cálatos es una superficie ideal para escribir. Todos los letreros menos dos están pintados siempre en pintura roja. La pintura roja es la única que encontramos en las decoraciones de Lidia. Bien, el propósito de estas inscripciones es, en mi opinión, votivo. Se trata de ofrendas en su inmensa mayoría. No todas, hay que excluir el vaso de los letreros, por ejemplo, pero creo que es factible, que es bastante factible que la mayoría de estos textos sean la constatación de la ofrenda que un señor
hace a la divinidad en agradecimiento por un favor recibido. Bien, bueno, yendo a la figura, encontramos aquí un trozo de decoración y aquí aparece ya la primera letra, bi, ti, i, ba. La interpunción sigue, vanite, bar, según quiere Antonio Jaguemot o Navar, que se pronuncie, van, que es una partícula, y después la palabra de que vamos a ocuparnos, reis corter, que acaba aquí. Y a continuación encontramos el elemento que nos ayuda a identificar esta inscripción como motiva, que es ni, su, ni. Está cortada, pero las dos letras que faltan pueden reconstruirse como ar por otra inscripción que conocemos procedente de un hallazgo en las cercanías de Sagunto, en que se repite la misma palabra, nisuniar. Este hallazgo de Sagunto es un osquilum. Un osquilum es un disco metálico que se solía ofrecer en los templos y la inscripción que lleva es Ascoroite Nisuniar. Ascoroit es un nombre bien conocido, es un antropónimo, te sería el sufijo de sujeto y Nisuniar el verbo, naturalmente, en buena construcción gramatical. Aquí lo vemos en detalle, el dibujo. Volvemos a encontrar Vitiva, Vanitubar, Van, Reis Corter, y aquí vemos ni, su, ni. Esta ahí está cortada por arriba y restos de dos letras que, como en Sagunto, serían el ar, ni, su, ni, ar. Bien, pues este es el texto. El elemento central que nos permite clasificar esta edición es el nisuniar, porque se encuentra en otras dos inscripciones. Entonces, utilizando el método comparativo, es decir, el estudio de los contextos en que aparece una palabra, se le puede dar una interpretación aproximada. El primer texto procede también de Lidia, donde encontramos Suni Dadim. Entonces, eso sería, es una inscripción motiva en que el verbo aparece al final, Suni sería el verbo principal y el Dadim, que aparece en esa otra inscripción de Lidia, sería el verbo auxiliar. Actualmente Edin, en vasco, Bedi, sea él, se emplea como verbo auxiliar, pero en Lidia este verbo edin sería el verbo haber. Por tanto, suni ar sería el a suni. ¿Qué puede significar? Bueno, al estar en una inscripción motiva, pues algo como él ha dado, él ha dedicado, él ha ofrecido. Como para dar ya tenemos otras palabras, pues yo me inclino a que sea dedicar. Y también tenemos el osquilium de Sagunto, en que aparece nisuniar, que también es un objeto motivo. Por tanto, la idea de que suni signifique el verbo dedicar es muy factible. ¿En qué modo está? Bueno, aquí tenemos el ni vasco, yo, la raíz del bar y este ar que por descarte de otras que aparece también en el verbo para dar. Este verbo es roque, es muy conocido, aparece en multitud de ocasiones, se conoce muy bien su morfología, pero cuando se le añade ar queda en la oscuridad. Entonces, para mí sería un signo de pasivo. Esta sería la forma pasiva que adoptan las raíces verbales. Por tanto, se trata de un objeto parlante. Él me ha dedicado.
Él me ha dedicado, él me ha ofrecido, con ar de pasivo y ni de sujeto. Se trataría de un objeto parlante. Bueno, esto es en cuanto a la idea que nos podemos hacer del significado de la representación. Ya hemos dicho que por los contextos en que aparece Suni, la idea es la de dedicar, ofrecer, dar en favor de alguien que pues, debe ser una divinidad. ¿Cuál es el nombre de esta divinidad? Porque en las instituciones emotivas suele haber varios elementos que aparecen siempre: el nombre de la divinidad, el nombre del oferente, el objeto que se da o el motivo por el que se da. En esta breve descripción tendríamos en primer lugar que encontrar el nombre de la divinidad. Creo que puede ser Vitiiva. Esto se corresponde porque no encontramos elementos que apoyen su consideración como antropónimo, y en cambio tenemos Vitiri, que habría caído aquí, un cambio poco relevante, muy poco relevante, la supresión de una R dulce. Vitiri en la jarra de la Joncosa, que por el contexto en el estudio que hicimos lo calificamos también de una divinidad, y además aparece en Vitire, en uno de los plomos de los billares de Caudete de las Fuentes, que también por el contexto en que se halla se podría tratar de una divinidad, ya que está al lado de otros calificativos que aparecen en otras inscripciones en que esa circunstancia de divinidad puede parecer clara. No olvidemos que el ibérico es una lengua que apenas está en sus inicios de interpretación y por tanto hay multitud de dudas. Sin embargo, yo creo que por lo menos estas relaciones entre viti, vitivi, vitire sí que son ciertas, y habría que considerar los contextos en que aparecen para darles un carácter por lo menos que entra dentro del vocabulario religioso. Bien, Vanitubar. Dubar han hablado Antonis Yagemot y Vicituac. No voy a entrar en la transición del signo Y, solamente voy a señalar que sí que existe en antropónimos. Dubar existe en antropónimos, siendo el mismo un sustantivo, entra a formar parte de antropónimos. Vanite, que se encuentra como palabra independiente también en la jarra de la Joncosa, solamente he encontrado un paralelo en que sirva como antropónimo, que es Carresvanite, también en una cerámica de Lidia. Por tanto, este es un excelente candidato para ser un antropónimo, y de hecho para mí efectivamente se trata de eso. Van es una partícula, un determinante, esto es ya, esta función de determinante ya conocida de muy antiguo, ya tiene más de 70 años de historia la identificación de Van como antropónimo, y el problema, y por lo que me llama a mí la atención, es este segmento para el cual yo no sé en qué dirección pronunciarme. En principio tendríamos a la divinidad, el señor Vanitubar, esto ha dedicado, y queda en este intermedio esta misteriosa palabra. A mí me hubiera gustado que fuese Vanite, esto en agradecimiento o cumpliendo el voto, es decir, que siguiese un formulario habitual en otras inscripciones de la antigüedad. Sin embargo, tenemos que el euskera es traducible. R es quemado, asado, frito. If es agua, es el radical para el agua. Colte podría interpretarse como una forma de golpe, arado, o colte, estaca en soletino. Pero queda muy alejado, la interpretación como golpe queda muy alejada de lo que esperaríamos. En principio, si aceptamos que R
es quemado, se referiría a una vasija. Es el contexto en que puede situarse la acción. Una vasija que recibe el nombre de vaso para agua o sencillamente recipiente, vasija, este recipiente que ha sido quemado. Es decir, que se referiría, la donación tendría dos momentos. Primero, la cocción de la vasija y después la dedicación, en un segundo momento. Y ya, una vez pronunciadas las palabras de dedicación, el vaso se deposita en el lugar correspondiente del santuario. Por tanto, ya digo que primero parece una institución votiva, creo que efectivamente lo es. Segundo, existe la dificultad de esta palabra, para la cual espero que haya debate, y a mí me hubiera gustado algo de tipo formular, por agradecimiento, por cumplimiento del voto, etcétera, y me ha dedicado. Sin embargo, acudiendo al euskera, tenemos que R indiscutiblemente significa quemado, y por tanto debe referirse a una vez quemado el vaso, este vaso ha sido dedicado. Pues nada, no tengo más que plantear aquí estas dudas y agradecerles su atención. No se ha acabado aún, no. Sí, ha acabado. Sí. Solo tengo que hacerlo. Hay una palabra que ya mi padre ya me explicó, reliquia. Dice, reliquia es quemar, el muerto, y quia, restos. O sea, esa voz debe venir de una época en que ya se incineraba el cadáver y se guardaba en el resto, en una urna, o sea que sí que liga la reliquia con el rey. Reliquia quiere decir restos de incinerar un cadáver. Por ahí puede ir. Gracias. Pues es eso, una voz clara, reliquia, que no es de religar, no, no se destruía el cadáver, se guardaba el resto. Sí. Un traído la imagen. Bueno, sí, puedo decir algo. Yo de ese que hayan dos IES seguidas, Betty, Iba, es una sensación de, como tú has dicho, que podría faltar una letra entre medio. Podría ser, pero también podría ser dos cosas, Betty y más Iba, que es otra cosa. En este caso yo no lo tomaría como un nombre propio, un nombre personal. Betty parece ser que sería la jarra, un pichi, da la sensación que estamos en pichi y es un piché, es una jarra. Y Iba es agua, Ibar, Ibe, Ibi, todo da a entender como agua. Quizás sí que es una divinidad, algo así de las aguas, cuidado. Bueno, entonces el jarro sería Vitiba, como yo decía, este jarro de agua puede ser, como te he dicho, pertenece a Valladolid, podría ser Bar, o sea, exacto, ¿no? Ahora, lo de Luis Conter, yo ayer, ¿te acuerdas que dice aquello de Istir, que ponía, yo lo entendí como escrito, porque Itz significa escrito. Como aquí no podemos tener el libero de la forma de Z para decir Itz, pues tenían que escribir con la Z de que está esta, y por lo tanto sería algo como escrito, y entonces el problema... Escrito, pero como en íbero. En íbero, sí. En íbero, una deducción que has llegado tú a través de... Sí, a la secretaria. Entonces, el R, y ahí dije ayer que había 3 clases de R en ibérico. Entonces, no sabemos exactamente la pronunciación de la R, cómo evolucionar y cómo se puede comparar ahora con la oficial, digamos. Ahora tenemos 2 R's, ¿no? La suave y la fuerte. Pero también hay regiones en las cuales la R es hay todavía una duda que Joan Ferrer
utiliza el signo R, con la redonda y el palo, pero luego a las mismas escrituras aparece la redonda y el palo, pero en medio también con el palo metido dentro de la cera. Y él dice que es otro tipo de R, que puede ser cultural, o sea, otro tipo de R. Entonces estamos ahí, que si es R o si es R, porque si decimos R, bien dicho, es quemado, pero si es R, podría ser manera, forma. Entonces ahí. Entonces, bueno, Golter también, Golder, en euskera, significa suave, o sea, cobarde, dice, pero que es domado o fe, no guerrero, o sea, manso, algo así. No sé si por aquí se puede ver aquí. Está lo de Nisuni. Nisuni, tú sabes que ayer, esto que has dicho antes, había una señora en el dibujo este, que parece un soldado, una señora que pone la mano delante de él, como intentando disuadirle de que la tropa que tiene detrás, ¿te acuerdas que hay una tropa detrás? Y ella le pone la mano a él, y parece ser que Nisuni es el nombre de la señora, de Nis, que puede ser Niska, joven, y Uni, la famosa Uni, que sale como femenino, Unin, por ejemplo, Unin, pues entonces sería un nombre femenino. Pues no sé, entonces, ¿cómo encuadrar eso? Puedes tener lo que tú dices muy bien, porque está perfecto esto, pero podría tener otra lectura que tampoco soy capaz de ahora de componer más o menos todo eso que estoy diciendo. Habría que estudiar más si este R es R, si escolter significa escrito suave, en fin, habría que estudiar. Pero bueno, la definición que tú has hecho la encuentro correcta. Bien, esta R, en otras comparaciones que he hecho con el euskera, se traduce por la R fuerte. Sí, pero es coherente. Sí, es coherente, es coherente. Pero como no sabemos, porque hay muchas R's, ayer dije también, cuando dije lo de rock que sale ya, y esa sí que es una R fuerte porque la encontramos en otros sitios, ¿no? Pero puede ser que no todas tengan este sentido. Cada vez que encuentro una R, tengo que darle la vuelta a todas las posibilidades. Porque dije que erro, por ejemplo, que sale escrito erro, pues erro es una raíz de casalcarreo, que decimos nosotros, ¿no? Del tronco, de abajo. Pero claro, si en lugar de erro decimos ero, ya llamamos en erosi, llamamos en compras, llamamos en otra cosa. O sea, la posibilidad, hay que mirar todas las posibilidades que pueden dar la R y llegar si vale la pena o no vale la pena. Entonces, en el contexto a veces está la respuesta, si es que la encontramos. Por lo tanto, como estamos estudiando, pues todo es posible. No hay una piedra roseta que nos diga exactamente eso. Entonces, todo se puede estudiar. Yo lo encuentro bastante coherente. Sí, lo es. La única cosa que digo que Batikibi, las dos I seguidas, faltaría aquí esta letra. Entonces, significa agua, tenemos en Ibas, por ejemplo, Ibas, Iber, Iba, Ibi, entonces refleja el sentido de agua, ¿no? Y si Tibi, pues parece que sea pues, el jarro, el piché, porque Biti puede ser Pichi, puede ser Piti. Entonces el nombre esto, también Piti, me parece que en euskera, los quéricos, Piti significa hermoso, me parece, en un sentido. Pichi, joyas. Pichia, joyas. Entonces estaríamos entonces si es una bonita agua, no sé. Hombre, pero habría que darle una interpretación general y coherente a todo el texto. Sí, por eso digo que hay que estudiarlo. Por eso yo te lo he dicho palabra por palabra. Ahora habría que ver si todas esas palabras en conjunto pueden resultar una cosa razonable. No, entonces por eso digo, tú vas a estudiarlo, pues bien, ya está razonable, bien razonable. Las palabras. ¿Hay más palabras, John? Una duda que tengo y
en ibero y dos palos se ven E. No, eso fue en época romana, o sea, es grafía latina Sí, en inicial. grafía latina 2 palos son E. Sí, sí se diferenciaba palo y E, así es. Quería saber. Sí, Estas por las cursivas, para las minúsculas, ¿no? No. Esto es E Dos en palos. latín y esto es I. Entonces, si por ejemplo para el diptongo EI, pues serían 3 palos, naturalmente. Lo que pasa es que por el contexto del latín podía leerlo. Podría ser A ver. Ire. ¿Más preguntas? Sí. Yo Bueno, yo primero cuando veo uni me pongo firme. Entonces, Neisuni ar pones ahí, ¿no? Sí. Se supone que es ar. Neisuni ar. Sí. Neisuni ar. Pones. Bueno, pues uni es la dama. Entonces esto sería el templo de mi alta uni, de mi potente uni, de mi alta divinidad, de mi alta. ¿Templo por qué? Porque es uni ara. Ara es terreno, ara es zona de. Ar es un final de palabra. ¿eh? Es un final de palabra que muchas veces es dedicado a un nombre común. Sí, bueno, ara, en primer lugar ara es zona de, Pero ahí no pone ar, ahí pone ar. me pone ¿cómo es? No, sí, ni son ar. Nisuniar. Sí, pero ar puede ser un final de palabra determinativo, no Bueno, necesariamente ar. sí, bueno, eso pues dejamos en duda, pero si es Nisuniara, es zona de mi, nei, se uni, alta, uni, es zona de mi potente, de mi todopoderosa uni. Si es un verbo, habría que ver qué verbo es el sum. ¿Qué significa sum? Yo creo que es se uni. No, en el diccionario, sum, ¿qué significa? No lo que tú creas que puede leer. ¿Qué significa sum en el diccionario normal? Sum. Era. Es que no es su, es uni, lo que hay que aislar. Bueno, pero si queremos decir que es un verbo y ni es para mí o yo, si es dativo o si no lo es, entonces sabemos que ni quiere decir yo, y puede ser para mí, o que sea yo. Entonces el verbo o es sumnar, sumiar, o es sum. Entonces hay que ver si en el euskera la palabra sum, ¿qué significado tiene? A ver, ¿por qué partís en sum y no en isum? En Bueno, isum todos sabemos que es un castigo. ¿Cómo? Isum es un castigo. Sí, bueno. ¿Por qué partimos ahí que no en Porque vemos el ni como yo. Claro, que él lo dice como pasivo, que va dedicado a mí. Pero puede ser que sea isum y ar. Isum y ar. Y ar es el colocar, el ponerte, el sujetarte. Y ar. Ayer hablé de castigo y me parece que ahora de memoria ya Muchas formas de castigo hay, pero isum es uno de ellos. Nisun es uno de ellos. Había uno que era parecido, pero no me acuerdo. Sigor. Sigor sí, Es pero no entraba Sigor. el castigo físico. Entró. El castigo físico, pero el castigo, la punición, por ejemplo... Las multas son isunas, no son sigorras. Javi, Ahí Isun está. debe ser Ciun, alterado ligeramente o no. A ver, de todos Puede modos, ser. dejaría que acabase Josu, luego que acabaría Voy a Antoni. terminar. No hay preguntado A ver. a los escaudunes. O sea, que A ver, Josu, amaitu. Sí, bueno, en euskera se distingue muy bien la S y la Z. Entonces, lo que yo interpreto es, no es su, sino neis, uni, ar. Neis es mío. Mi